Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda esa gente mamadora, a toda esa gente que desayuna un cigarro y una coca, que tiene una suscripción de Movie de 30 pesos por 3 meses. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esto es Sinestesia con C de cine. Y el día de hoy vamos a hablar de The Substance, la sustancia, y me acompaña el señor Fernando Valencia, que es experto en ñaca ñaca. Y bueno, Fer, ¿nos gustó The Substance? A mí sí, y sé que tú vas a tener probablemente más críticas fuertes que yo. Para mí es una de las películas del año. Entiendo que es una declaración un poco fuerte. Sí. Espero a lo largo de esta conversación pueda dejar un poco en claro por qué creo que es una de las películas del año. Bueno, dime primero que ¿de qué se trata The Substance y por qué te gustó a ti? Ok, bueno. The Substance trata, grandes rasgos, sobre la historia de Elizabeth Sparkle, que es una, digamos, modelo de estos programas como Zumba. de Zumba, fitness, lo que sea, como el sabadazo, pero solo las partes del baile. Ajá, o como los infomerciales de antes de las 3 de la mañana. Era una modelo muy famosa, reconocida, una actriz que ya cumple los 50 años y que poco a poco ve cómo el mundo comienza a olvidarla, cómo la gente ya no la ve como era antes. Y es todo ese temor o todo ese miedo de que ya no se ve a sí misma como la joven que era, lo que la lleva a utilizar una sustancia misteriosa que provoca la generación de un nuevo cuerpo, una versión más joven de ella, a quien conocemos como Sue. Y a ver, aquí creo que la parte más importante de The Substance es exactamente cómo se parte estos dos personajes, ¿no? O sea, lo que implica Elizabeth como el cuerpo, la matriz, un cuerpo viejo, que está sufriendo, ¿no? La primera secuencia que vemos pues, es la fundación de su mito, digamos. Sí. Que es muy cercano, pues, creo que a todo lo que pasa con las actrices de finales de siglo. Que pues, no es gratuito que sea Demi Moore tampoco. Por supuesto. Y la entrada de Sue, ¿no? Un cuerpo joven, un cuerpo que como lo dice el productor de Elizabeth, pues tiene... Ah, no son los que hacen el casting, ¿no? Tiene todo donde debería de estar. Ok, sí. Ya desde ahí la película es muy abierta en la visión que tiene sobre cómo identifica la presión que se pone sobre los cuerpos de las mujeres, cómo eso puede llegar a desarrollar dismorfia corporal en alguna persona y la forma en que específicamente la visión masculina da la pauta que muchas mujeres creen que tienen que seguir para poder ser exitosas dentro de ese medio. A mí me parece que está muy bien lograda desde ese punto. Muchas personas yo he escuchado que mencionan, y a lo mejor por aquí vas a estar también tú, he escuchado que mencionan que la exageración con la que se está retratando el tema es a detrimento de la película, y para mí es todo lo contrario. Para mí ese es su más grande virtud, el ser tan, digamos, excesiva probablemente para poder mostrar su punto. A mí es algo que en lo particular me encanta. Y no sé tú cómo lo consideras. Creo que eso es el punto de inicio más lógico de esta conversación. ¿Tú consideras que la película es excesiva hasta el punto de lo gratuito? ¿O que sí utiliza el recurso de la violencia o el recurso de las imágenes exageradas para dar más claramente su mensaje? Yo te voy a responder con, creo, algo aún todavía más incendiario. Yo creo que The Substance es una muy mala película porque es un muy buen performance. Ok, voy a necesitar que amplíes mucho en ese creo que como película tiene muchos hoyos, tiene muchos algo que podríamos considerar errores.
Como que sobreexplica muchas cosas, que por muchos momentos trata como tonta a la audiencia, a su público, como con estos bitsitos que mete en edición medio cutre. Yo sabía que ibas a mencionar esto. Es que lo es. O sea, creo que eso lo hace en muchos sentidos un producto cinematográfico que no es grandioso como un producto cinematográfico, pero es un gran performance. Y creo que ahí es donde está como una parte muy importante, que es parte de la esencia del cine como mamadorismo profesional, que es el cine de autor, ¿no? Y todas estas cosas a lo que tú te referías con la exageración, con llevarlo todo a su última consecuencia. Por ejemplo, los últimos 15 minutos de la película a mí me parecen sobradísimos. Pero creo que como performance funciona, como película, como experiencia cinematográfica no, como performance sí. Pero precisamente porque parte de esta idea de que es un cine de autor, ¿no? La directora que ahorita platicamos, que no sabemos cómo decir su apellido, Fargeat. Farjat. Una persona No que lo sé. una persona que se hable francés, por favor, díganos cómo se pronuncia. Es un trabajo súper personal de la directora. Se entiende y ella misma lo ha dicho. Sí, yo entiendo que ella misma lo ha dicho, pero creo que el punto bueno, muchas veces el punto del cine es tomar una experiencia personal y volverla hasta cierto punto, no tal vez universal, porque no a todo mundo le va a resonar de la misma forma, pero sí una experiencia compartida. Yo creo que el buen cine parte de una experiencia individual para intentar llevarla hacia lo colectivo. Y en este caso me parece que Coralie, como tú bien dices, ella misma lo ha mencionado incontables ocasiones en entrevistas, parte de un miedo que experimentó en el momento que cumplió sus 40 años y dijo, ya no me siento atractiva, ya no me siento que soy algo que a la gente le puede llamar la atención. Tenía temor a no ser querida, tenía temor a no ser deseada, y ese tipo de cuestiones creo que es algo que puede ser la voz de una persona, pero puede resonar con muchas personas. Estamos hablando de una experiencia que es muy, muy significativa para muchas personas, el ver eso en una pantalla. Y a mí, por el contrario, los últimos 15 minutos me parece lo que termina de llevar ese punto hacia donde debe de ir. Porque dentro de todo lo que tú mencionas, es cine de arte, es todo lo que tú me digas, sí, pero también es una película de body horror. Sí. Y como película de body horror debe de tener ese elemento extra que incomode a las personas en su visionado, que las lleve hacia el extremo y pues, ¿por qué no? Que incorpore un poco de gore. En este sentido, creo que los últimos minutos de la película, si bien se pueden experimentar como algo que se va, tal vez uno podría decir, bueno, es que ya fue demasiado, esa parte de la película sobra. Para mí el hecho de que ella se transforme en el monstruo, bueno, no sé qué tanto vamos a hablar de spoilers. Ya pasó mucho tiempo, ya se estrenó el movie. Si no lo han visto es su culpa. Pero para mí el hecho de que se transforme en este monstruo y que solo en el momento en el que se convierte en lo que la sociedad consideraría un monstruo, ella parece que es el primer momento de toda la película que se acepta a sí misma. Porque en ese punto, y es en ese contexto tan extravagante, que ella decide que ya está lista para ir a ver a un público, para ponerse al frente de las cámaras y para mostrar su verdadera cara. Y ella misma lo dice, sigo siendo yo, soy yo. Y creo que ese es el punto de la película. O sea, creo que ese, para mí, no podría yo decir de ninguna forma que eso no está justificado dentro de la película. Puedo comprender que a lo mejor podríamos decir, bueno, es que es a lo mejor un poco larga, tal vez él podría recortar ciertas partes. El caso de la edición, y ya lo hemos platicado previamente fuera de cámara, yo también estoy de acuerdo en que hay algunas partes en las que los pequeños cortes y las pequeñas viñetitas son hasta cierto punto innecesarias para contar lo que la misma película ya te está transmitiendo por medio de sus imágenes. Pero tampoco creo que sea un detrimento total, porque al final el estilo de la película es así, es muy extremo. Entonces, si tienes un corte que parece fuera del lugar, no lo veo como algo que
le quita a la película, simplemente le agrega como un quirk, digamos. Creo que eso es algo que tiene mucho la película, es quirky en muchos sentidos. Sí. Y lo intenta hacer, pero también creo que inconscientemente lo es más de lo que intenta hacerlo, ¿no? Y creo que vuelvo a esa parte en insistir que es un trabajo hiper personal, lo cual no digo que esté bien o que esté mal, solamente me gusta entender The Substance a partir de ahí. Como es un trabajo en el que la autora se plasma a sí misma, ¿no? Y tiene puntos que creo que más que ser una crítica, más que ser una reflexión, son como... Es un grito de enojo, es un grito de dolor. Por supuesto. Y ahí es donde vuelvo a esa premisa. Es una mala película porque es un gran performance. Es ilógica en muchos sentidos. Se contradice a sí misma en varias partes. Justamente esa última, la escena del monstruo me parece increíble. O sea, yo hubiera cortado la película cuando se mira en el espejo y ve al monstruo. Yo creo que hubiera sido un gran punto de impacto para terminar la película. Pero es un grito, es algo personal, es algo que la autora te está contando que le duele. Y al ser tan personal, al ser tan producto del enojo, tan producto del dolor, es ilógico, se vuelve ilógico. Y el dolor no tiene que servir a esta lógica, no tiene que entenderse, ni ser justificado, ni ser absolutamente nada, ¿no? Sencillamente es. Y es ahí donde esa última secuencia la entiendo de esa forma, ¿no? O sea, cuando tú estás encabronado, llega un momento donde ya no sabes dónde callarte. Y siento que es lo que le pasa a esta película y por eso resuena tanto también con el público. ¿No? ¿Hasta dónde llega Sue? ¿Hasta dónde llega Elizabeth en su intención? Primero como esta idea del cuerpo matriz, que también ese es todo otro tema. El desdoblamiento de la personalidad que tiene cuando es una persona joven y cuando es una persona vieja. Pero como este desdoblamiento de personalidad, ahí pasó una moto. Cosas de vivir en la Ciudad de México. Este desdoblamiento de la personalidad al final se contradice en muchas partes. Y yo no veo una reflexión, yo no veo algo tan armado o algo tan lógico, pero sí veo algo muy impactante. Y creo que ese es exactamente el punto de venta más grande de The Substance. Qué tan impactante es, ya sea a nivel psicológico, visual, emocional, personal, colectivo, etc., ¿no? The Substance vive por qué tanto te impacta. Sí, creo que precisamente, o sea, para alguna punto de la película uno podría llegar a considerar, ¿sabes qué? Creo que ya podríamos haber cortado. Tú dices, yo cortaría cuando se ve en el espejo y es un monstruo. La escena del escenario creo que es muy importante porque también muestra en parte las influencias que tiene la película, creo Sí. yo. Y en parte termina de llevar el punto que la directora te quiere dar a entender al final. No podríamos tener un cierre de película ahí porque la película comienza con la estrella en el Paseo de la Fama. Lo que la directora está haciendo aquí es darte un círculo completamente. O sea, tienes a Elizabeth obteniendo su estrella en el Paseo de la Fama. La gente la ama. Todo mundo la considera como la siguiente cosa grande. Probablemente también te diría, la gente la desea y eso mantiene su estrella bastante limpia hasta que comienza a quebrarse, hasta que comienza a ensuciarse, hasta que comienza a haber un olvido. En el momento en el que las personas comienzan a olvidar a Elizabeth, creo que esa es la metáfora principal con pues, la estrella. O sea, lo que te está mostrando es en primer lugar, la estrella está en Hollywood. Hollywood es la culminación de los sueños de un sinfín de mujeres que llegan queriendo comerse el mundo y esa estrella poco a poco se va ensuciando, poco a poco se va rompiendo, poco a poco va pasando, o sea, va envejeciendo. La estrella misma envejece y el hecho de que al final de toda la película
Elizabeth vuelva a su estrella y ahí termine su historia, me parece que no lo podría dejar fuera de la película. O sea, creo que no podría cortarla antes. Y en el caso de toda esta parte de la fiesta de Año Nuevo, mucha gente ha señalado las similitudes con Carrie. Que, bueno, no sé si alguien no haya visto Carrie, pero si no saben lo que sucede al final de esa película. Si son incultos, quiso decir. Por eso el experto mamador, yo solo... experto en ñaca ñaca. Si por ahí alguien no sabe bien de qué trata Carrie, no me voy a meter demasiado, solamente quiero decir rápidamente. Carrie tiene poderes, spoiler, lo siento, una película de 30 años, creo que ya podemos... No, más de 30 años, ya no sé ni en qué año vivo. Hace 30 años era 1970. En mi mente sí. Sí. Carrie tiene poderes, recibe bullying por parte de otras personas de su escuela y al final de la película le tiran una cubeta llena de sangre de cerdo y eso le detona en una masacre entre todas las personas que están dentro del auditorio. Creo que la gente que menciona a Carrie tiene como un punto del lado de que pues, temáticamente podríamos decir que es similar, pero creo que lo que Carrie hace es la audiencia sufre por lo que le hizo a Carrie, mientras que en la sustancia Elizabeth sufre por lo que le hizo la audiencia. Entonces, lo que quiero dar a entender aquí es como una especie de reflejo entre ambas películas. En Carrie, ella termina manchada de sangre y mata a la audiencia. En la sustancia, la audiencia termina manchada de sangre y creo que eso es también muy simbólico, porque es la misma audiencia la que provoca que Elizabeth a lo largo de los años sienta que no es perfecta, que no está en el estándar de belleza que la gente quiere. Ella los llena de sangre y quien termina pagando por eso es ella misma. Creo que eso es parte también muy importante del por qué creo que no deberían de quitar esa parte de la película y porque creo que esa parte de la película funciona muy bien. Entonces no sé qué opinas al respecto. Yo, o sea, creo que tiene un carácter reflexivo importante. O sea, no lo quitaría, sí siento que tendría un mayor impacto como producto cinematográfico, como película, en un aspecto narrativo que termine en ese punto impactante. Pero como un punto reflexivo funciona bien. Y ahorita estabas diciendo como que no sabes en qué año vives. Y me vino a la mente que, o sea, realmente mucha de la discusión acerca de Substance se ha basado en lo que intenta plasmar sobre Hollywood, sobre la industria cinematográfica, sobre la experiencia de ser mujer en el entretenimiento, en la industria. Pero realmente esta no es una conversación nueva. O sea, no es ni nueva, no es la primera vez que se hace, pero parece que, nuevamente, como audiencia, no sé si olvidamos o elegimos olvidar todo eso y cómo pasa. También, o sea, la película ni siquiera trata como de un miedo actual, ¿no? O sea, trata de un miedo, no sé, de los 90s, cuando las actrices de cine veían cómo las actrices de televisión empezaban a quitarles peso, ¿no? Y de la televisión saltabas al cine, y del cine saltabas a la televisión si era tu camino de declive. En el caso de Sue, ella empieza en la televisión y después ya va a saltar al cine. En el caso de Elizabeth, del cine termina pasando a la televisión porque pues, es anciana y nadie la quiere, básicamente. Pero, ¿por qué o cuál es el punto de reciclar estas conversaciones y volvernos a decir que son nuevas? Es que mira, yo creo que la película en ningún momento ni te dice que es nueva ni pretende ser nueva. Yo creo que es una película que tiene un punto que hacer y como tú bien lo dices, no es un temor actual, pero yo tampoco creo que sea de los 90. Yo creo que es un temor que existe desde que el humano es humano. O sea, el temor a envejecer, a no ser visto de la misma forma a como se te veía en algún momento.
es algo que le puede pasar a muchas personas, pero específicamente que creo que es algo que la película retrata maravillosamente, es una experiencia femenina. Y es una experiencia femenina que tristemente se sigue replicando una y otra vez. Y yo sé que yo no soy la persona adecuada para hablar desde la perspectiva femenina. Sí, Aide nos acaba de ver como grupo de hombres blancos se reúnen para hablar del aborto. Yo no soy la persona adecuada para hablar de esto, pero creo que Aquí se acabó el capítulo de hoy. creo que lo que intento decir es algo que incluso la misma directora ya ha mencionado antes. Le preguntaban en alguna entrevista que leí hace un tiempo si la sustancia era una especie de metáfora sobre los Ozempic, y ella decía: yo escribí la sustancia hace más de 5 años, tardé tiempo en poderla desarrollar, el Ozempic no existía, pero siempre ha habido una sustancia que ha sido destinada a volver el cuerpo perfecto, a darle a la mujer la sensación de que no ha perdido lo que tenía en su juventud. Y lo mencionaba incluso, no es solamente tratamientos quirúrgicos, lo son también las drogas, lo son los déficits alimenticios, que la película también entra mucho en detalle con esa parte. Creo que es una película que sabe que no es la primera en decir las cosas, y por lo mismo tiene que decirlas de una forma tal vez más fuerte para seguir dando ese mensaje y que la gente siga recibiendo ese mensaje. Es muy fácil que tú hagas una película sobre un tema que te apasiona, o sobre un tema que tú crees que debe de estar en boga de todo el mundo, y que al final la gente la vea y la olvide. Y la mejor manera de asegurarte que no la olvide es incomodando a esa gente, o dándoles algo que no se les olvide fácilmente. Y yo creo que eso es en lo que la sustancia hace bien las cosas. Da ese punto, o sea, a ti como espectador te va a dar ese punto y no lo vas a olvidar fácilmente. Creo que es una de esas películas que en 10, 15, 20 años la gente va a seguir hablando de ella, nuevas personas la van a descubrir, y va a seguir siendo, desafortunadamente, algo que siempre va a estar presente. Que diría yo, de este tema, siempre que una nueva persona vea la película, va a poder entender qué es lo que la directora estaba tratando de dar a entender, porque no es un problema de un momento del tiempo. Y creo que eso se refleja muy bien también en los sets de la película. Sí. Todo es muy atemporal, no sabes en qué momento estás. Parece tener estética de los 80s, parece de pronto meter estética de los 90s, y de pronto todo se ve futurista. Y creo que eso es porque se sabe que no es un tema que esté vinculado únicamente al 2024, o que va a estar obsoleto en los próximos 5 años. Es un tema que va a seguir. Que eso nuevamente parte de por qué no se sostiene tan bien como una buena película, pero sí como un buen performance. Otra vez no hay como mucha cohesión entre una historia completamente estructurada para ser leída como tal, sino para ser interpretada constantemente. Pero ahí creo que hay un tema importante, pero tocando el punto de la audiencia. Esta no es la primera película que habla de eso, no es ni la primera en el mundo, ni siquiera la primera en Estados Unidos, la primera en Hollywood tampoco. Pero guarden ese tweet, dijo que en 15 años se va a seguir hablando de Substance. Correcto. Pero ¿cuántas películas cada año, cada 2 años vemos y escuchamos que es la nueva película más impactante, que tiene... que es un clásico instantáneo, lo que sea? ¿Y cuántas realmente perduran? O sea, me pasa, por ejemplo, con Parasite, para tener un ejemplo muy reciente. Yo sí creo que es una gran película, creo que se merece muchos premios, o al menos todos los que ganó, e incluso varios de los que no ganó. Pero realmente, ¿cómo podemos asegurar la durabilidad de una idea? Sobre todo una idea de este tipo, que es una idea incómoda. O sea, cuando las ideas incómodas creo que funcionan mucho en el instante, sobre todo en este tipo, ¿no? de medios.
que es pues, cine masivo, ¿no? No estamos hablando de cine de academia, no es una película exclusiva de festivales, a pesar de que venga de movies y que quieran sentir hipermamadores. Es una película en la que sale Demi Moore y que se estrenó en el cine de Chalco. O sea, se vio... Oye, tranquilo. No llegó a Chalco. No, sí llegó. O sea, se vio desde Doblada, pero llegó. Se vio desde Chalco hasta Montreal, hasta Zimbabue, hasta Australia, etcétera. Esta es una película mainstream. Y en el cine mainstream, en el cine de las grandes masas, no sé qué tanto pueda sostenerse una idea de este tipo, que es incómoda, que es agresiva, que es retadora, porque como bien decías en la escena final de The Substance, quien tiene la culpa de lo que le sucede tanto a Sue, que ya como mujer joven en la industria, como a Elizabeth, como una mujer grande en la industria, es la audiencia. Nuestra responsabilidad como audiencia, aunque no es primaria, porque nosotros no hacemos las películas, no hacemos las reglas, solamente les damos más peso y las terminamos de consolidar, pero no es nuestra culpa. ¿Qué tanto peso tiene realmente la audiencia a la hora de hacer que estas ideas perduren? Ok, sí, yo creo que lo que va a provocar que esta película perdure, y de hecho yo no sé, no entiendo bien tu punto de Parasite, porque yo todavía veo mucha gente hablar de Parasite. Se ha vuelto parte también Hasta un meme. del imaginario colectivo, el poder mencionar Parasite cada que hay una inundación en Chalco. Hubo una inundación hace unos días. Claro, hace unos meses, al momento de grabar esto, hubo unas inundaciones muy fuertes hace unos meses en Chalco. Mucha gente, su primer punto de referencia es Parasite. Fue Parasite. Yo creo que en el caso de el cine mainstream, porque tú, y estoy completamente de acuerdo contigo, es una película de movie, pero también la tenemos que analizar para este punto como una película mainstream. ¿Cuántas películas mainstream realmente han llegado al punto de llegar tan lejos con su premisa? Y yo creo que esa es la clave para su preservación. El público que no ve, por ejemplo, en este momento ahí está el Festival Mórbido. Si no han ido a ver ninguna película de Mórbido, otra vez, si son incultos, no saben. No, si no han ido a ver una película de Mórbido y todavía este video sale mientras Mórbido está, les sugiero encarecidamente que le den una oportunidad al cine de terror. El público que va a ver ese tipo de películas está acostumbrado a ver ese tipo de imágenes. Pero tú mismo lo dices, o sea, el alcance de Substance es masivo. Y le está llegando a mucho público que no está acostumbrado a ver ese tipo de historias, que no está acostumbrado a ver ese tipo de imágenes en su pantalla. Sí, y ese es un gran punto. Y de hecho ahorita me acordé como, nada más por el color, de una analogía que había hecho en mi cabeza con Brad y Charlie XCX. El Brad Sommer sigue vivo. Pero no, o sea, en específico con Girls So Confusing. O sea, la versión original, ahora sí, si son incultos, si no han escuchado Brad, pues escuchen Brad. Tanto la versión normal como la versión de remixes, y en particular Girls So Confusing solita y con Lord. La primera forma de entender Girls So Confusing pues es la versión original, ¿no? Con Charlie. Charlie quejándose del público, quejándose de cómo el público le impide tener una relación con una artista igual que ella, que a su parecer, a su forma de verlo, la rechaza y le rehuye y no sabe por qué, pero pues le hace sentir mal y dice, no, pues seguramente me odia, seguramente me tiene envidia o yo qué sé, pero pues ¿por qué no me aceptas salir a comer? Y luego sale el remix con Lord y es como, pasó de ser una canción de, no mames, que como de pleito de secundaria, pasó de ser una canción de pleito de secundaria a ser todo un punto de partida para hablar de cómo dentro de la misma industria, en este caso de la música, existen tantas presiones para las personas que están dentro de ahí para no poder ni relacionarse entre sí. La parte de Lord es como, perdón que no te haya podido responder, pero pues estaba pensando si vomitar o suicidarme. Y en este caso, haciendo ese tipo de analogía, yo no sé también si la gente entendió Brad como lo que se decía
como lo que dice Charlie, como lo que dice Lord, o solo por el meme, o solo porque está bonito poner tu nombre o cualquier frase en un marco verde o en un marco blanco con tipografía genérica. Que lo mismo con Parasite o que lo mismo con The Substance, porque está bonito hacer una analogía de como esta actriz joven se parece a esta actriz vieja, The Substance. O se inundó Chalco, sí, Parasite, porque los pobres sufren. ¿Hasta qué punto? Creo que es algo... antes de que esto se grabara, yo le había propuesto a Fer hacer una analogía de The Substance con el retrato de Dorian Gray, que es una cosa que a muchos nos hicieron leer obligadamente en la prepa, pero que francamente muchos no leímos y sacamos el resumen del Rincón del Vago. A mí no me obligaron a leerla. Lo siento. Pero él no es inculto, porque él sí va mórbido. No, no, de hecho soy inculto porque es uno de los grandes clásicos que no he podido leer y que mi acercamiento ha sido únicamente por medio de cine. Bueno, no creo que nadie deba leer un clásico a fuerza, pero eso es punto para otra historia. Pero volviendo a eso, creo que hay muchas cosas que no conocemos o que no entendemos, ni siquiera tendríamos que entender, pero que hablamos de ella como si conociéramos, como si entendiéramos. No hace falta que leamos El Quijote para saber que estaba loco. O no hace falta que leamos el retrato de Dorian Gray para saber que era una persona bonita y que el cuadro era el feo. No va a hacer falta después ver The Substance o rever The Substance para saber que se trataba de una mujer que sufría y había una droga mágica que la hacía joven, pero seguía sufriendo. Pero te pregunto, ¿tú volverías a ver The Substance? Sí, claro, de hecho ya la vi antier. Entonces, no creo que sea un problema de que la gente simplemente va a dejar de verla, o que simplemente va a olvidar de qué trataba, o qué era lo que les intentaba decir. Es que estoy de acuerdo que al momento de llegar a la masificación que está llegando, creo que hemos estado obteniendo parte de lo que la película critica ha sido tristemente una consecuencia en la vida real. Porque estamos viviendo una sexualización de Margaret Qualley que yo no le había visto a una actriz en mucho tiempo. Yo a ese nivel la recuerdo tal vez con Dua Lipa cuando hizo su tour nuevo. Se me olvidó el nombre de esta... La de Euphoria. Sydney Sweeney, que de hecho se parecen por alguna razón. ¿Sydney Sweeney a Margaret Qualley? Sí, creo que tienen el mismo perfil de chica Hollywood moderna, Ozempic. Era post Ozempic. Solo estás pensando en Érase una vez en Hollywood, acéptalo. No, siento que sí se parecen. ¿O tú crees que se parecen, Aide? No, estás loco. Lo siento. Yo creo que sí se parecen un poquito. Pero el punto es que sí, o sea, sexualización a ese nivel, tal vez solo Sydney Sweeney, Margaret Qualley, Dua Lipa, pero también es una consecuencia muy peculiar de los tiempos recientes, del tiempo TikTok. Es que desafortunadamente yo creo que hay mucha gente que ve la película en función de eso. En función de que le dijeron, oye, esta chava sale encuerada varias veces y está buenísima. No la película, la chava. Bueno, las dos. Y no es tal vez el tipo de audiencia que la película busca encontrar, pero si a esa persona, que de hecho yo creo que esto es importante, si esa persona que le dicen, ay, es que sale encuerada Margaret Qualley, ve a verla, la ve y esa película le resuena, probablemente le va a cambiar algo. No sé. Tal vez soy muy idealista. Tal vez le doy mucho crédito al cine de terror. Porque estamos viviendo una época de oro en el cine de terror nuevamente. Sí. Estamos viviendo grandes propuestas que tienen algo que decir y que utilizan el terror para llevar ese mensaje. Y específicamente creo que estamos viviendo una época con muy buenas propuestas de terror femenino. Dirigidas, creadas, escritas por mujeres que están transmitiendo a una audiencia que probablemente antes no se sentía tan representada en el género, fuera de ser una Final Girl, sí, o algo así. Y creo que en el caso de Farget, ¿cómo era? Farget. No sé. Creo que en el caso de Farget tiene ideas mucho más consolidadas. Porque sí, o sea, estamos viviendo también una época, creo que nunca se había visto tanto cine en la historia del mundo. O sea, estamos en una época en la que puedes tener un iPhone y grabar un cortometraje
porque ahora pues el contenido importa más que el... Bueno, es otro tema. Pero pues se puede hacer cine de muchas formas, con cantidades mucho menos grandes o con oportunidades menos impactantes que antes, como que tenías que depender de un estudio grandísimo. Pero esta misma película parece una película hollywoodense, pero fue producida en Francia. Fue producida en Francia, está impulsada por una plataforma que no es Netflix, no es Paramount, no es Sony. O sea, es... Simplemente ese caso de éxito es algo que no se había visto previamente, salvo tal vez en Mi amigo el robot. que sí, que es una película española. Ese nivel de exposición para un producto tan de nicho en apariencia, a mí me parece un triunfo para el cine desde el primer momento. A mí también me parece un triunfo, pero hasta cierto punto me causa como... No me causa escozor, pero me causa esta sensación rara que me dio cuando vi Promising Young Woman. Que en el caso de... Se me olvida... Fennel se llama la... Emerald Fennel. Bueno, yo tengo un pleito con esa señora muy... Solo odia a Salborn, eso es todo. No, también odio a Promising Young Woman. Creo que odio a Fennel. No precisamente a Salborn. Creo que The Substance comparte muchas ideas que hay en Promising Young Woman, que también hay en Salborn, que son ideas muy propias también de esta época. El miedo de envejecer, que es un miedo, como tú decías, probablemente es un miedo humano que existe desde siempre, pero es un miedo que ahora está como con mayor exposición. Pero en el caso de las películas de Fennel, esta es una crítica hacia Emerald Fennel, no hacia Coralie Fabergé. Lo siento, Emerald, no sé qué está pasando, lo siento. No, sí, voy a algún punto, juro. Yo también tengo críticas sobre el trabajo de Fennel, pero esto suena muy focalizado y personal, lo siento. Bueno, tal vez solo tenía que sacarlo. Bueno, a lo que voy, tiene un punto, no es gratuito. A lo que voy es que muchas ideas que están en The Substance están en otras películas, que en el caso muy particular de Fennel yo siempre he dicho que son más fondo que forma, más forma que fondo. O sea, es un cine que se ve muy bonito, que también es visualmente muy impactante. Particularmente Salborn, ahí sí me acabas de describir Salborn. Pero no resuena en absolutamente nada. No, es totalmente estéril, y ese es el escozor que me causa de Substance. No porque crea que es superficial, no porque crea que no tiene buenas ideas, sino porque creo que el efecto en la audiencia es el mismo, el efecto a posterior es el mismo. Y ahora sí puede sonar como ustedes que son ignorantes, pero no es que ustedes sean ignorantes, es que también es la forma en que consumimos el cine, la forma en que consumimos la televisión, en que consumimos la lectura, el video, las redes sociales, nuestras relaciones, etc. O sea, es muy probable que de la hora que puede durar este capítulo lo vean el 10% de las personas. Mamá, si llegaste hasta este punto. Hola, señora Valencia. Ah, no. Jiménez, perdón. No hay realmente una lectura de las cosas que consumimos, porque me parece que para este punto a veces es más importante que estés hablando de lo que sucede a que entiendas qué está sucediendo. Y ese es el efecto que me produce un poco de escozor cuando hablamos de The Substance, porque son miedos muy particulares, muy de la época, muy de cómo vivimos ahora, pero hasta qué punto realmente estamos aprendiendo esas cosas o estamos realmente analizando ese tipo de mensajes que nos puede dar un producto como The Substance, pero que no nos da un producto como Promising Young Woman. Es que, mira, yo creo que como cineasta tu trabajo nunca va a ser desconfiar de la audiencia, y si tú le estás diciendo o entregando un pedazo de tu alma a esa audiencia, no puedes hacer nada más que confiar en que esa audiencia lo va a aceptar y lo va a leer correctamente o de la manera en que tú lo quieres. E incluso a veces leer mal las cosas dan los mejores análisis. A veces. Hay momentos en los que uno puede decir, oye, pues yo lo interpreté de esta forma y lo he visto. Ciertos directores que dicen como, pues la verdad yo no lo vi así. Lo había pensado. Pero pues tiene sentido. Como que Titán no se trata realmente de follar autos. A lo que quiero llegar con esto es, nosotros no podemos, o sea, no es trabajo ni del cineasta ni del resto de los espectadores desconfiar del resto de los espectadores. Lo único que podemos hacer es decir,
a mí me resonó de esta forma, a mí me dio este tipo de mensaje e intentar esparcirlo. Yo, por ejemplo, considero esta parte que mencioné hace un rato de la metáfora de la estrella y todo eso. Si alguien que esté viendo este video, si es que alguien lo ve, llega a ese punto y dice, ¿sabes qué? Yo no lo consideré así, tal vez la tengo que volver a ver para ver si se me fue algo. A lo mejor es algo muy de nivel superficial porque no estoy descubriendo el hilo negro de la película, pero puede ser que ese tipo de pequeños factores, cuando alguien escucha que alguien más los menciona, diga, oye, a lo mejor no le entendí bien, la voy a volver a ver. Y yo creo que mientras eso suceda, la perpetuación del arte no está en riesgo. Y creo que es una película que tiene un mensaje, tiene una buena forma de llevar a cabo ese mensaje y que va a resonar. No va a terminar siendo otra de estas 30 películas que cada año tenemos, que es la nueva gran película de terror, que el nuevo clásico instantáneo, un clásico de culto, bla bla bla. Yo creo que a diferencia de otras películas donde es necesario que alguien más invente esas narrativas por ti, aquí la película tiene suficientes elementos como para justificar que alguien haya dicho eso. No, y sí, y creo que lecturas va a haber como tantas personas la vean o como tantas veces una persona la pueda volver a ver. Pero creo que ahí está otro punto de conversación importante. ¿De qué se trata The Substance en el panorama general? O sea, cuando veo los memes de The Substance, pues me dan risa, obviamente. Pero, ¿qué podríamos decir de The Substance a partir de la conversación general de la película? O sea, ¿podríamos entender ese mensaje de una rabia personal muy particular hacia la industria, de los problemas, de la problemática que implica ser una mujer en el cine o en el mundo, de ser mujer así a secas? ¿Podemos entender eso con la lectura general que se le está dando? ¿Tú crees que se entiende The Substance en cómo se está entendiendo en su generalidad? Es que una película tampoco está obligada a que todo mundo la lea de la misma forma y todo mundo saque lo mismo de ella. No, y yo creo que no es el caso. O sea, creo que justamente debería haber más lecturas, más formas de abrirse. Pero creo que la generalidad es muy clara y va sobre lo impactante, por lo abiertamente pornográfica que es la película visualmente, porque es bellísima, compositivamente se me hace de lo mejor que he visto este año. Los colores son francamente hipnotizantes. No, y además la gente ya está cansada de ver películas donde no hay colores. creo sí. que eso también ha sido parte el filtro Disney, parte el filtro del Marvel. éxito, el filtro Marvel. No, yo no tengo ningún problema realmente con Marvel. De hecho, quiero tomar esta oportunidad para decir, Agatha All Along está buena. Denle una oportunidad. ¿La película o la actriz? No, la serie. Sí, de serie. Así como hace rato dijiste lo contrario. Creo que no tengo yo un tema así de que odio lo que está pasándole al cine actualmente. Tengo problemas, por supuesto que sí los tengo. Pero el hecho de que, por ejemplo, la gente ya se haya acostumbrado a ver películas cada vez un poco más apagadas, donde se utilizan más colores opacos, grises, azules, muertísimos. Por ejemplo, un director que a mí me fascina y me encanta como director es Mike Flanagan. Uh-huh. Pero Mike Flanagan es uno de los principales de las principales personas que han adoptado este estilo de tener colores apagados, de no ponerle contraste a su imagen, de mostrar todo muy como al natural, como que no hay una corrección de color, no sé cómo explicarlo. Y creo que muchas personas resuenan con esta película también en parte por los visuales y por la experiencia audiovisual que es, porque la gente le dice a sus compañeros, oye, ve a verla al cine, o sea, ve a verla al cine, sí, porque vale la pena verla en el cine.
De hecho es lo que cuando salimos del cine fue justo lo que le decía yo a Samantha, ¿no? O sea, esto no lo hubiera podido ver en mi casa y no lo hubiera disfrutado igual. O sea, todavía creo que gran parte de lo que ha pasado también, el efecto que tiene que exista tanto cine actualmente, es que es imposible verlo todo en el cine. Sí. Es que ahora hay estrenos a 31 días del cine a streaming, o directamente salen en streaming y estamos confinados a la televisión. Y la televisión, por más grande que pueda ser, por lo más contrastada que pueda estar, por la mejor tecnología que pueda tener, no es una sala de cine. Pero hay películas que creo que ya están hechas de una forma que en el cine no se pueden disfrutar de la manera en que antes sí se disfrutaba el cine, que es lo que sí pasa con The Substance. Es una experiencia que te mantiene al filo de la butaca, literalmente. Y además creo que como experiencia colectiva de sala de cine es increíble, porque... Y creo que eso es parte también del por qué siempre he estado yo muy enamorado del cine de terror, porque siempre he tenido oportunidad de ir a una sala de cine, ver algunas películas con otras personas, escuchar cómo reaccionan esas personas y vivirlo de la misma forma en que lo puedan vivir ellos o de una forma distinta, pero vivirlo juntos. Creo que hay una cierta intimidad cada que una persona acepta ver una película de terror en una sala de cine con 100 desconocidos o con 2 desconocidos o con la cantidad de gente que vaya a la función. Como en Mórbido. Creo que a diferencia de otros géneros donde todo está muy marcado, donde todo está muy definido como lo que tú vas a obtener en cada momento, el terror tiene la capacidad de darte un impacto repentino. Y ese tipo de impactos repentinos, cuando los vives en conjunto, son otra cosa. Es parte del por qué yo amo ir al cine, porque por parte de lo cual yo me niego a aceptar la experiencia del streaming como un símil del ir a una sala de cine, de estar en una sala de cine. Por supuesto, a veces hay malas experiencias en una sala de cine porque me ha tocado, pero... Y con el cine de terror creo que pasa mucho porque, se quiera o no, el cine de terror tiene el efecto de generar cosas en la gente, como sí. Y por ejemplo, a mí algo que me molestaba mucho, me sigue molestando mucho de ir a funciones de cine es en películas donde pasan cosas como muy gráficas, como en Hereditary, o este tipo de cine que tiene colores apagados, tomas muy abiertas, muy estáticas. Hay partes donde la gente termina riéndose de las cosas violentas, y a mí personalmente, particularmente, eso me genera mucho, no repele, pero sí es como una niña se acaba de quedar sin cabeza, no le veo la gracia. Es que también es parte de eso. Es parte de la experiencia. Yo creo que el de momento escuchar a una persona que tiene una reacción completamente distinta a la que tú puedes estar experimentando es parte de esa experiencia, porque puedes ver distintas formas. Por ejemplo, yo sé que puede sonar mal, pero, o sea, nosotros recientemente fuimos a ver Terrifier 3 y me es imposible no de pronto soltar una risa en alguna de las escenas porque estás acostumbrado a ver ese tipo de cosas, porque estás acostumbrado a ver ese tipo de cine y probablemente el impacto no es el mismo que para una persona que nunca ve ese tipo de películas. No, pero también, o sea, son también dos tipos es que el terror también tiene muchas dimensiones. Pero ahorita de lo que me acordaba es de lo que me habías dicho de Longlegs. Que nosotros la vimos aquí en casa, la vimos en una tele más chiquita que no es una pantalla de cine. Y pues para mí sí fue muy evidente cada vez que salía esta sombrita que era el diablo. Hola, pero jengibre. Tú me decías como que al verla en el cine hay gente que no lo nota y es como todas estas veces en las que se nos apareció el diablo en el cine formaba parte de una experiencia sensorial de la que tal vez no eras consciente, pero en una televisión era demasiado obvio. Quiero llevarlo entonces en este punto de Longlegs. En un cine, idealmente lo estás viendo en una pantalla bastante más grande que tu campo de visión normal. Entonces, tu vista, tus ojos van a estar fijos en la acción
No puedes tener tú, como por ejemplo sucede en una televisión, tener tu vista completamente sí. perimetral y decir estoy viendo todo al mismo tiempo. En un cine físicamente tienes que hacer esto en algún momento, o físicamente vas a tener que desviar tu atención del centro de la pantalla porque de pronto una sombra se movió de este lado y tú crees que con el rabillo de tu ojo lo alcanzaste a ver. Y ese tipo de experiencia solamente se puede dar en una sala. O a menos que seas estúpidamente millonario y tengas una pantalla del tamaño de la pared que tenemos aquí enfrente, a lo mejor ahí tienes que voltear para acá. Estaría bien. Pero honestamente creo que la experiencia de vivirlo con más gente, o de pronto de estar viendo y de escuchar que alguien dice, ay, hay algo, y tú a lo mejor no lo has visto y volteas y dices como, ¿dónde? O sea, eso es parte de la vivir el cine de terror. Y también creo que eso es, bueno, o sea, ya volviendo a The Substance. Ya, tangente. Creo que es un gran logro de cualquier película que se convierta, cualquier película que no sea obviamente el cine mainstream, el cine que se vende a billetazos, que genere este tipo de conversaciones con la gente, ya más allá de si hacemos un análisis correcto, incorrecto, profundo, superficial. Creo que el hecho de que un arte actualmente tan bueno, sí, tan ya popularizado, tan ya explotado, tan ya maximizado en todo sentido. Hola, jengibre. Que una película logre hacer que la gente vuelva al cine, que vuelva a hablar de ella, ya no solamente como Parasite en temporada de premios, sino esta vez en un estreno coordinado desde su origen, desde su lanzamiento, no solo porque empezó a ganar premios. O sea, creo que es algo que es muy valioso más allá de cualquier cosa, porque ya estamos acostumbrados a que la taquilla cada año esté llena de películas de Disney, porque todos los estudios son de Disney, bueno, de Disney, de DreamWorks, de Sony. O sea, que volvamos a tener competidores valiosos para la conversación general, creo que es algo que tiene que ocurrir más también. No, y de hecho quiero decir, este año el cine de terror ha levantado la mano durísimo en taquilla. Creo que el público está hablando con la billetera al momento del tipo de historias que está dispuesta a ir a ver a un cine. Digamos, el cine de terror siempre ha sido uno de los que más éxito tienen en taquilla. Muchas películas despiertan un cierto nivel de morbosidad, como no, estoy seguro que también lo despierta The Substance. Despiertan un nivel de morbosidad, despiertan en la gente como que esta idea de que, híjole, no sé qué tiene, tengo que verla porque la gente está hablando de que les impresionó, de que casi se vomitan, de que esto, que el otro. Creo que ese éxito se puede ver en The Substance y en un extremo todavía más grande en la misma Terrifier 3. Un presupuesto de $2 millones en este momento, al momento de esta grabación, lleva más de 60 millones recaudados a nivel global. Y viene de una película que se realizó con $200,000, que fue Terrifier 2, una película de 2 horas y media, que podríamos decir justifica o no su duración. La verdad es que no la justifica, pero presentó algo distinto y al público le gustó, y entonces dijo, sí, quiero seguir viendo este tipo de contenido, bueno, odio tener que decirle contenido al cine, pero al final se ve como un contenido. Me gustó este contenido, quiero ver más contenido similar. Creo que en este año en especial ha habido grandes propuestas de cine de terror, grandes propuestas de cine de terror, algunas muy exitosas, otras no tanto. Vean La Primera Profecía, si no la han visto, vean La Primera Profecía. No fue exitosa, véanla. Y eso que viene de una franquicia bastante importante. Sí, pero siento que los estudios a veces no tienen la fe necesaria en sus proyectos. La Profecía fue una de esas películas que aventaron en cine sin mucha fanfarria, simplemente fue sí. Creo que pasó lo que decíamos, ¿no? O sea, de La Profecía, esta nueva película de La Profecía tenía como la idea de irse a streaming.
Creo que sabían que venía Inmaculada en el camino. Y Inmaculada. dijeron, no puedo marketar esta película al nivel de lo que van a marketar Inmaculada porque trae un nombre muy importante en la taquilla de este momento, como lo es Sydney Sweeney. Y la primera profecía traía a Nell Tiger Free, maravillosa actriz. Si no han visto Servant, vean Servant, Apple TV. Si no han visto la primera profecía. Lo siento, van a salir de aquí con una lista. Si salen de aquí con una lista de cosas por ver, mi trabajo está hecho. Bueno, yo quiero decir que vean Beauty Water, que es como de Substance, pero coreana, mal animada y mejor narrada, pero no mejor performance. Me la llevo de tarea también yo. Creo que los estudios saben que no pueden competir con ciertas películas o lo que sea. Y el hecho, bueno, a veces creen que lo saben, porque si The Substance hubiera sido de un estudio mayor, muy probablemente le hubiera pasado lo mismo que le pasó, por ejemplo, a The Empty Man. No, y creo que también si hubiera sido un estudio mayor, no, ni siquiera habría salido como salió. Tendría gran parte del... El gran problema, creo, de los estudios grandes actualmente es que su producto necesita competir. No competir con otras películas, sino competir directamente a nivel interés. Y a nivel interés es durísimo competir. Tienes, no sé, cuántas películas han de haber salido este mes entre streaming, cine, es imposible YouTube. llegar, sí, no. Ajá, es una cuenta grandísima. ¿Cómo compites a nivel interés? The Substance no lo intenta y terminó llevándose todo el interés, pero porque no tampoco estaba atada a eso, no estaba atada a un presupuesto enorme, a pagarle 10,000 millones a Margaret Qualley y a Demi Moore. Yo creo que la misma película, más a favor de la película, te lo dice. El morbo vende, el sexo vende. Si tú tu película sabes que tiene mucho sexo, o en este caso ni siquiera es sexo, solo son desnudos, eso y va a desnudos vender. Completamente solitarios. Eso va a vender. Y yo creo, honestamente, que eso también es otro argumento a favor de la película. Te está encarando y te está diciendo, ¿por qué la viniste a ver? ¿A quién querías ver? ¿Qué estás haciendo aquí? Creo que eso también es una dimensión adicional que se le puede dar a la película. Ahora, quiero volver un poco a un punto que tocamos hace rato sobre cómo no hay un tiempo en el que vive esta película necesariamente. Ajá. Porque de hecho, o sea, no creo que sea un secreto para nadie que una inspiración o una de las principales fuentes que debe de tener la directora, no lo puedo asegurar porque no lo he leído directamente de ella, debe de ser algo tipo Videodrome de Cronenberg. Sí, creo que las referencias de Cronenberg y Kubrick son bastante claras. Sí, pero en el caso específico de Cronenberg quiero enfocarme es muy muy particularmente en Videodrome, porque estamos hablando de una película de hace décadas que ya empezaba a hablar de cómo en la televisión el sexo y lo gratuito y la violencia eran lo que vendía. Entonces tenemos que regresar hacia la parte, o sea, ver hacia atrás, voltear y decir, esto perfectamente podría ser un spin-off de Videodrome. Porque el programa en el que primero Elizabeth y después Sue se vuelven famosas es directamente un programa que no tiene ningún tipo de propuesta más allá de cuerpos. Te voy a enseñar cuerpos. Te voy a enseñar cuerpos trabajados, cuerpos perfectos, cuerpos que están bailando. Y creo que eso es lo que denunciaba Videodrome hace tantos años. O sea, la nueva carne a la que se refiere Videodrome en ese entonces todavía sigue estando vigente en este momento. Y es increíble que esa realización a la que llegó Cronenberg hace tantos años siga siendo tan vigente en 2024 y seguirá siendo vigente en 2050 y seguirá siendo vigente en cualquier momento. Yo creo que el simple hecho de decir mi película tiene estos elementos, ¿la vas a ir a ver? Lo va a vender. Y Movie lo sabe, porque Movie
sabe que esas cosas venden. Y no siento que sea gratuito en esta película porque hay dos tipos de muestra de cuerpos. El cuerpo que consume el mundo dentro de la misma película, que es el programa. O por ejemplo, hay una escena al final de la película cuando están en en la fiesta de Año Nuevo, en la que literalmente hay mujeres en topless y hay familias en el público viendo el programa. Sí, eso también, cuando yo lo vi, no estaba seguro si lo había visto bien hasta que lo volvió a pasar. Habla mucho sobre lo que la película opina que se está llevando a cabo muchas veces en el cine y en la televisión. Y creo que critica esa gratuidad por medio de darte algo que pareciera ser gratuito. Sí. Yo creo que en esas escenas en las que podemos ver dentro del mundo de la película, dentro del universo de la película, lo que hay en televisión, todos los desnudos son increíblemente... o sea, son estéticos, son muy sexualizados, son absolutamente morbosos, están puestos ahí para que el espectador vea esas partes. Cambia completamente cuando todos los desnudos son dentro de la casa. Cuando tienes a Demi Moore tirada en el piso de su baño, mostrándose con una fragilidad increíble, porque no te intenta vender una estética en ese momento. Ese baño, ese cuarto en específico, donde Elizabeth aprende a odiarse a sí misma porque es donde se ve en el espejo, donde no hay nada que distraiga al espectador alrededor, porque es un cuarto absolutamente minimalista, blanco, que esa es una de las críticas que se le ha hecho y que he visto, que dicen, es que se robó 2001, dice en el espacio. No sabía que Kubrick había inventado los cuartos blancos. Justamente, o sea, el hecho de que tenga una cierta similitud no es gratuito, tiene un sentido. El personaje está en el lugar donde es más vulnerable, donde más se ha sentido en contra de sí misma. El espectador no necesita algo que distraiga su vista. Si tú viniste a ver desnudos, ahora vas a ver un desnudo en mis términos y no hay nada donde puedas voltear para quitar tu atención de eso, porque solo es un cuarto en blanco. Entonces yo creo que eso también es una parte muy importante de la película. O sea, sí, es una aparente gratuidad que después vuelve a golpear directamente al espectador y a decirle, a esto viniste, ¿no? Sí, que creo que la parte como más importante del desnudo en The Substance es que ocurre siempre en soledad. O sea, no hay un desnudo claro. O sea, todo lo que hay que es morboso, que es abiertamente pornográfico para el consumo, sucede en público. Pero el desnudo real solo existe en soledad. Sí. No, nuevamente, o sea, Sue y Elizabeth son una sola persona. Y tanto lo que odia de sí misma Elizabeth como le gusta a Elizabeth de Sue sucede en el mismo lugar. ¿No? Solamente es el cambio entre que lo que te gusta es y no es. O sea, y creo que volviendo a la referencia tal vez a Kubrick, en la forma de hacer simétricas también los espacios, te ayuda mucho a entender también ese concepto de soledad del personaje. O sea, lo aíslas no solamente en términos de color o en términos de escenografía, sino también en el vacío que te provoca un espacio simétrico, ¿no? Toda esa fuga. Ya hablando de aspectos más técnicos que no son netamente narrativos. Sí. Pero eso también creo que es algo que ya actualmente desafía al espectador. Porque no hay escenarios repletos en The Substance en ningún momento. Incluso las escenas de ciudad, o sea, no hay personajes, no hay grandes cosas que sucedan alrededor en ninguna parte de la película, salvo en la última escena. O sea, todo el tiempo es Elizabeth y se acabó. Yo creo que esto que mencionas de este mensaje que te da la película tantas veces es: no olvides que eres una misma persona, eres una misma. Cuando Elizabeth por primera vez habla y dice, oye, ella está haciendo esto, y le dice,
ella eres tú, son una misma persona. Creo que es una forma bastante interesante en que la película elige mostrarte toda esta parte de la dismorfia corporal y de cómo cada que ella se pone algo en su cuerpo, bueno, más bien cuando ella se pone algo en su cuerpo crea algo que se puede ver más perfecto, pero hay un costo cada que quiere que esa perfección siga existiendo. Que ahí era por eso quería relacionarlo con el retrato de Dorian Gray, pero al revés, ¿no? En el caso del retrato de Dorian Gray, el cuadro es el que sufre todo el vicio, todos los males que hace el señor Grey. Pero en The Substance sucede de una forma un poco diferente, un poco rara, porque los excesos de Sue no se van a algo que no sufre, ¿no? El retrato no es Elizabeth, el retrato es Sue. O sea, Sue es el retrato de todo lo que odia Elizabeth de sí misma por ser vieja. Bueno, por lo que le hacen creer de qué significa para ella ser vieja. O sea, es una forma de enfrentar el problema en aristas diferentes, pero sí sigue siendo ella misma, que ahí es cuando yo te decía como hay cosas que creo que la película se contradice a sí misma, ¿no? O sea, pareciese que el mensaje es como ámate a ti misma o no dejes que las presiones de no amarte a ti misma te lleven a esto, pero pareciera que es como si olvidas cuidarte vas a ser un viejo decrépito. Es que yo creo que el mensaje no es ese. Yo creo que el mensaje puede tener otras aristas. La película pues no es una fábula para decirte al no, final, para nada. Ay, acuérdate, tienes que comer bien a tus horas y que no te importe lo que la gente diga de ti. O sea, creo que la película simplemente es un escenario extremo de cómo se siente una persona cuando se le lleva al límite. Y lo ha dicho la misma directora varias veces. Los desórdenes alimenticios, cómo es... A lo mejor una misma persona hoy te dice, ay, tengo mucha hambre esto, y en el siguiente momento hay una parte de tu cerebro que te dice, no, ya comiste mucho, estás bien gordo, güey, ya, o sea, ya párale esto, el otro. Y entonces el siguiente día ya no quieres comer o ya no tienes como que la voluntad de decir me voy a preparar de comer, o ya preparé mi comida pero ya no la quiero porque ya está, o sea, ya no quiero seguir viéndome así. Y creo que eso es muy importante dentro de la película. O sea, no es el simple y sencillamente el decir recuerdan que son una, sino que cuando te lo llevas a un concepto más personal, cuando tú lidias con ese tipo de cuestiones, siempre debes de tener en la mente que hay dos partes. Una que te va a decir estás bien esto, tú no tienes nada malo, y hay una parte que te va a decir estás mal, estás gordo, estás viejo, estás lo que tú me quieras decir. Y tienes que recordar que esas dos partes son una misma persona. Y lo que puedes hacer como persona es escuchar más un lado o escuchar más al otro. Y esta película es un caso extremo de lo que pasa cuando escuchas más al otro. Y yo creo que no es un mensaje, simplemente es lo que la película te confiere y es todo. O sea, no es una moral en la historia. No, es expositivo, creo que no intenta... Ajá, creo que eso también es un gran punto a favor de la película, que no es clara en su... No es clara en su conclusión, pero sí en sus motivos. O sea, los motivos son muy claros, pero no te trata de vender una conclusión fija. Y yo creo que con esa bomba nos podemos despedir. Si quieren enflacar, no se van a dejar de odiar. Es todo lo que yo les puedo decir. Y pues nada, esto fue Sinestesia con C de Cine. No hagan dieta, no usen Ozempic. Y ya, no sé si Fer les quiera decir algo. Sí, vean cine de terror, vean mucho cine de terror. El cine de terror está en un momento maravilloso. Y si quieren entrar al cine de terror, este es un muy buen momento.
Y de hecho les recomiendo que no se queden solamente con lo que hay en este momento. Vayan al pasado, vayan hacia atrás. Se van a enamorar. De verdad, denle una oportunidad, que no se cierren por el miedo y vean ese tipo de películas. Porque si no, muchas de estas historias quedan sin contarse. Entonces, esa es mi última palabra. Mi última palabra va a ser, y después de esto corta directamente, vean a ISO de TV Glow.